Esa noche, la lluvia caía a cántaros plateados, difuminando el resplandor de las farolas en halos temblorosos. El café de la esquina de Willow Street se había vaciado hacía horas, pero una mesa cerca de la ventana empañada seguía ocupada. Una mujer estaba sentada allí, con las manos apretadas alrededor de un vaso de papel de café frío hacía tiempo. Frente a ella, una niña pequeña, de no más de 4 años, dormía acurrucada en un asiento desgastado, con el abrigo rosa manchado de chocolate y sus pequeñas manos agarrando un vaso de papel. La mujer tenía los ojos enrojecidos y los labios temblorosos mientras susurraba: «Estaremos bien, cariño». Aunque no había nadie despierto para creerle, el camarero tras el mostrador llevaba media hora fingiendo limpiar, mirando furtivamente su reflejo en la ventana. Podía ver el peso en su postura, ese tipo de agotamiento que ninguna cafeína podía curar. Cuando el reloj dio las 11 y las luces del café se atenuaron, se desató el delantal y lo colgó en el gancho junto a la puerta. Dudó un momento, luego se acercó, sacó una silla y se sentó frente a ella. Antes de continuar, si crees en la amabilidad, en las segundas oportunidades y en el poder silencioso de la conexión humana, tómate un momento para darle a me gusta a este video, compartirlo con alguien que pueda necesitar esperanza hoy y suscribirte para no perderte nunca historias que nos recuerdan que aún existe luz en lugares oscuros. Su nombre era Emma, el suyo era Liam. Había entrado en la cafetería esa misma tarde, empapada por la lluvia, empujando un cochecito barato que había visto días mejores. Su hija Mia había estado llorando, uno de esos llantos de cansancio y hambre que te desgarran el corazón. Emma había pedido el café más pequeño del menú, había pagado con monedas y se había sentado en silencio, fingiendo que revisaba su teléfono para evitar la compasión en los ojos de los desconocidos. Liam se dio cuenta de inmediato de que llevaba meses trabajando en el turno de cierre, desde que su esposa Sara falleció inesperadamente 2 años antes. Él era padre soltero y criaba a su hijo Ben, de 6 años, quien ahora duerme en casa al cuidado del vecino de Liam. Se suponía que sería otra noche larga y tranquila. Pero algo en la mirada de Emma hacia su hija, mitad amor, mitad disculpa, lo conmovió. El café se vació, la lluvia no paraba, y ella seguía allí sentada. Cuando Liam finalmente se acercó, no dijo el típico, «cerramos pronto». En cambio, le preguntó con suavidad, «¿Esperas a alguien?». Ella negó con la cabeza. Su voz, cuando salió, fue apenas un susurro. «No, solo espero a que pare de llover». Pero la lluvia no paró. Liam le trajo un café recién hecho por cuenta de la casa. Al principio se negó, pero él insistió, diciendo que lo tirarían a la basura de todos modos. Se sentó frente a ella, sintiendo ese silencio que te hace ver más de lo que las palabras podrían. Finalmente, ella empezó a hablar. No mucho, solo fragmentos, como un rompecabezas de momentos rotos. Ella y Mia vivían en un pequeño apartamento hasta que su casero vendió el edificio. Perdió su trabajo en la librería hacía un mes. Se le acabaron los ahorros la semana pasada. Esa noche, había usado lo que le quedaba de cambio para comprarle algo caliente a su hija porque el refugio al que había ido estaba lleno. Y mientras hablaba, no lloró. Simplemente miró por la ventana como si se le hubieran secado las lágrimas hacía semanas. Liam no la interrumpió. No le dijo que todo iría bien porque sabía lo que se sentía cuando la gente decía eso. Cuando apenas podías contenerte y alguien te ofrecía un falso consuelo en lugar de ayuda, él simplemente escuchaba. Cuando finalmente se quedó callada, él dijo en voz baja, «¿Sabes? Yo también perdí a alguien». Emma levantó la vista entonces por primera vez, viéndolo de verdad. Le habló de Sara, del accidente de coche, del hospital, de cómo había vuelto a casa esa noche y se había sentado en el suelo de la cocina con el dinosaurio de juguete de su hijo, dándose cuenta de que no tenía ni idea de cómo ser padre y madre a la vez. Por un momento, se quedaron allí sentados, dos desconocidos unidos por el silencioso anhelo de la supervivencia. Para cuando la lluvia amainó, era pasada la medianoche.
Las calles de la ciudad brillaban bajo las farolas, y Emma empezó a recoger sus cosas. Le dio las gracias a Liam, con la voz temblorosa, con esa frágil dignidad de alguien acostumbrado a las decepciones. ¿Dónde te alojas esta noche?, preguntó. Ella dudó. Estaremos bien, repitió. Pero la mentira pesaba en el aire. Liam se levantó, fue al mostrador y regresó con su abrigo. Hay una vieja habitación de invitados al fondo, dijo. No es gran cosa, pero está caliente. Tú y tu hija pueden descansar esta noche. Yo cerraré después. Emma quiso negarse, pero el cansancio la venció. Lo siguió hasta la parte trasera de la cafetería, donde habían despejado un pequeño almacén para los descansos de los empleados. Él le dio una manta, una almohada y una sonrisa discreta que no pedía agradecimiento. Luego apagó la luz y se fue. Esa noche, mientras caminaba a casa bajo el alero goteante, no podía dejar de pensar en la niña del abrigo rosa y en la mujer que no dejaba de susurrar mentiras para hacer que el mundo pareciera soportable. A la mañana siguiente, Liam regresó temprano. Encontró a Emma sentada de nuevo en una mesa de la esquina, tomando café, mientras su hija coloreaba una servilleta con bolígrafos prestados. Emma parecía diferente a la luz del sol, todavía cansada, pero de alguna manera más suave, como si una noche de descanso le hubiera devuelto algo de sí misma. Cuando Liam le ofreció el desayuno, dudó antes de decir que sí. Compartieron huevos revueltos y tostadas, y por unos minutos, pareció una mañana normal entre viejos amigos. Durante la semana siguiente, Emma siguió volviendo. Al principio, solo para tomar café, luego para trabajos ocasionales en la cafetería. Limpiar mesas, acomodar vasos, ayudar a los clientes. Liam insistió en pagarle, aunque fueran solo unos pocos dólares la hora. Ella protestó, pero él dijo que era más fácil aceptar ayuda cuando uno podía ganársela. Poco a poco, empezó a abrirse más. Una vez le contó sus sueños, su amor por los libros, su deseo de estudiar literatura, pero abandonó la universidad al quedarse embarazada. Habló del padre de Mia, de cómo le había prometido un para siempre y luego desapareció en cuanto la vida se puso difícil. Liam nunca la juzgó. Simplemente la escuchaba, asintiendo discretamente y sonriendo amablemente. Y a veces, cuando el café estaba vacío y el mundo exterior estaba en silencio, se sentaban juntos en la misma mesa del rincón. Ambos se daban cuenta de que habían encontrado algo que ninguno buscaba. Comprensión, pero no todos lo veían así. Cuando el gerente de Liam descubrió que había dejado pasar la noche en el café a una mujer sin hogar, se puso furioso y le advirtió que otro acto de caridad le costaría el trabajo. Liam no discutió. Necesitaba el sueldo y Ben dependía de él. Pero esa noche, mientras veía a Emma caminar por la calle con Mia en brazos, mientras las luces de la ciudad las envolvían, no pudo evitar la sensación de que dejarlas ir lo atormentaría. Así que hizo algo imprudente. Les ofreció su habitación libre. Al principio, Emma se negó rotundamente. No quería compasión, no quería deberle nada a nadie. Pero cuando Mia cogió fiebre 2 días después, todo cambió. Liam los llevó él mismo a la clínica, pagó la medicina y se quedó despierto toda la noche poniéndole compresas de hielo en la frente a la pequeña. No lo hizo por obligación. Lo hizo porque ya no podía irse. Esa noche, Emma se sentó junto a Mia y le susurró: «Estaremos bien, cariño, una vez más». Pero esta vez, no parecía mentira. Pasaron las semanas. El café se convirtió en un segundo hogar para todos. Ben y Mia se volvieron inseparables, persiguiéndose entre las mesas, riendo mientras construían torres con sobres de azúcar. Emma empezó a hornear pasteles por las mañanas, sus manos recuperando el ritmo de antes. El negocio repuntó. Los clientes sonreían más. Liam también empezó a sonreír. Aún así, los fantasmas de su pasado persistían. Una noche, Emma encontró una carta en el correo dirigida a ella por un antiguo casero. Una orden de desalojo que desconocía que seguía vigente. Exigía un pago que no podía permitirse.
Se derrumbó en la cocina, con el papel temblando en las manos. Cuando Liam la encontró, intentó disimularlo, pero él vio el miedo en sus ojos. El miedo que surge al ser perseguida por la implacable injusticia de la vida. No dijo, ya lo solucionaremos. En cambio, le tomó la mano con calma, dobló la carta y le dijo, ya no estás sola. En ese momento se dio cuenta de lo que había cambiado. No era el techo ni el trabajo en la cafetería. Era saber que alguien había decidido quedarse. Meses después, la primavera floreció en la ciudad. Las ventanas de la cafetería estaban abiertas, dejando entrar el aroma a flores empapadas por la lluvia y café recién hecho. Emma estaba detrás del mostrador, ahora oficialmente contratada como cogerente, mientras Liam limpiaba las mesas con un suave zumbido. Mia y Ben estaban sentados en una mesa de la esquina compartiendo una rebanada de pastel de chocolate. Les había llevado tiempo, pero las piezas de sus vidas rotas habían encajado poco a poco en algo parecido a la esperanza. Esa tarde, al ponerse el sol, una mujer entró en la cafetería, una clienta a la que Emma había atendido antes. Miró a su alrededor, sonrió y dijo, ahora se siente diferente. Más cálido, de alguna manera. Emma sostuvo la mirada de Liam por encima del mostrador y sonrió. Sí, dijo en voz baja. Es la gente de afuera. La misma lluvia que una vez la había atrapado bajo su peso ahora se sentía como un suave recordatorio de lo lejos que había llegado. De cómo la amabilidad de un desconocido lo había cambiado todo. Y en algún momento en medio de esa tarde tranquila, mientras las risas llenaban el aire y el café humeaba en las tazas, Emma se dio cuenta de que ya no tenía que susurrar mentiras. Estaban bien. Quizás no eran perfectos, quizás no eran inquebrantables, pero estaban bien en el sentido más auténtico y humano de la palabra. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete. Su apoyo nos ayuda a llevar más historias de esperanza, amabilidad y segundas oportunidades a las personas que más las necesitan.